Mi hijo me encontró pidiendo limosna en la calle, sucia y con el cuerpo lleno de moratones. Cuando me preguntó dónde estaba el dinero que me enviaba cada mes, respondí: tu nuera se lo llevó todo. Incluso me pega si no salgo a buscar dinero. Me llevó a casa. Cuando mi nuera vio a mi hijo, su cara palideció. El tiempo pareció detenerse en medio de la gran plaza de la villa. Yo, doña Elena, una mujer de 72 años, que alguna vez caminó con orgullo por los jardines de bugambillas de Coyoacán, ahora estaba encogida, confesando la humillación más profunda de mi vida a mi propio hijo. Carlos, mi hijo, se quedó inmóvil. Su mano, que sostenía mis hombros flacos, se apretó de repente. Lo miré a los ojos. Tenía miedo. Temía que me mirara con lástima, o peor aún, con la mirada de sospecha que mi nuera, Sofía, solía inculcarle, diciendo: está mayor, está confundida, tiene delirios. Pero no, en esos ojos oscuros, esos ojos que había besado 1000 veces cuando era pequeño, no había rastro de sospecha. Solo dolor. Un dolor crudo, desgarrador. Temblorosa, levanté mi mano sucia y ennegrecida por el polvo del camino y el sol y la apoyé suavemente en su rostro. Toqué su traje caro e impecable. Luego miré sus zapatos de cuero brillantes, sin una pizca de polvo. Todo era demasiado real, demasiado lujoso, en completo contraste con el hedor y la suciedad de mi cuerpo. ¿Eres tú de verdad, Carlitos? Mi voz se quebró en sollozos. No respondió. En cambio, en medio de la plaza abarrotada, mi exitoso hijo, el poderoso director de Monterrey, se arrodilló sobre sus 2 rodillas en el pavimento caliente, sin importarle su ropa de miles de dólares. Me abrazó. El olor agrio del sudor, el polvo del camino, el olor de la pobreza que me envolvía, le llegó directamente a la nariz. Pero no se apartó. Inhaló profundamente, como si quisiera absorber todo el sufrimiento que había soportado. Soy yo, mamá. Su voz se quebró, temblando en su pecho. Llegué demasiado tarde. Dios mío. Llegué demasiado tarde. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Las lágrimas brotaron de mis ojos, lavando la capa de polvo de mis mejillas hundidas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuché una voz tan suave? ¿2 años? ¿O toda una vida? Carlos notó mi miedo. Rápidamente, se levantó y se quitó la chaqueta azul marino que llevaba. Con la mayor delicadeza y respeto, me la puso sobre mis hombrados temblorosos. La chaqueta, holgada, aún conservaba el calor de su cuerpo y el tenue aroma de su perfume, agua de colonia. Me envolvió, cubrió mi ropa andrajosa, ocultó los feos moratones de mis brazos delgados. Era como un escudo, protegiéndome de las miradas crueles del mundo. Vamos, mamá, volvamos a casa, dijo Carlos, con voz firme pero aún temblorosa. Me ayudó a levantarme. Pero, ¡ay! Estas piernas viejas, estas piernas que habían estado arrodilladas pidiendo limosna desde temprano por la mañana y no habían probado nada más que un poco de agua del grifo, me traicionaron. Me tambaleé. Mi cabeza daba vueltas por la hipoglucemia y casi me caigo de bruces. Carlos no dudó ni un segundo. Se agachó, pasó los brazos por debajo de mis rodillas y mi espalda y me levantó. Me acurruqué en sus brazos. Vi cómo apretaba la mandíbula, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba demasiado ligera. Yo, la madre que alguna vez fue robusta y fuerte, la que una vez cargó a toda la familia sobre sus hombros cuando su marido falleció temprano, ahora era ligera como una niña de 3 años. Mi terrible pérdida de peso era la prueba más clara y dolorosa que ninguna de las mentiras de mi nuera podía ocultar. «El coche ha llegado», dijo Carlos en voz baja. Un sedán negro reluciente, un Uber Black de lujo que solo la clase alta solía usar. Se acercó y se detuvo al borde de la carretera. El conductor se apresuró a bajar y abrir la puerta trasera. Carlos me colocó con cuidado en el asiento. En el espacio silencioso y fresco del coche, miré a Carlos. Estaba indicando al conductor que arrancara. Sabía que estábamos dejando este infierno terrenal, pero también sabía que otra terrible tormenta estaba a punto de comenzar cuando regresáramos a la casa de Coyoacán. El coche se deslizó suavemente por la avenida Insurgentes. Me encogí en la esquina del asiento junto a la ventana, tratando de hacer que mi cuerpo delgado ocupara el menor espacio posible. Mi ropa harapienta y sucia no combinaba en absoluto con la lujosa tapicería de cuero color crema.
Tenía miedo de ensuciar el coche de mi hijo, miedo de dejar rastros de pobreza aferrados a su éxito. Carlos notó mi timidez. Extendió la mano y tomó con fuerza mi mano áspera que descansaba en mi regazo. El calor de su mano grande se transmitió, deslizándose a través de mi piel fría, calmando un poco mi temblor. No me soltó. La mantuvo firmemente, como si temiera que si la soltaba, yo desaparecería. Respiró hondo, tratando de mantener la voz tranquila, pero aún podía escuchar la angustia y el dolor en cada palabra. Mamá, necesito que me digas la verdad. Se volvió para mirarme, con los ojos llenos de pesar. Llamo todos los meses. Te veo por videollamada. Sofía siempre dice que te están cuidando lo mejor posible, que tienes una enfermera privada, que te está siguiendo un médico. Siempre sonríes. Me dices que estás bien, que estás sana. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad es esta? Lo miré a los ojos, viendo mi propio reflejo. Una anciana patética. Era hora de contarlo todo. Ya no tenía nada que perder. Protegida por la seguridad y el calor de mi hijo, comencé a hablar, con la voz ronca y temblorosa, pero sin ocultar nada. Hijo, esas sonrisas eran todas falsas. Comencé a contar, cada palabra como si me arrancara las entrañas. Antes de cada videollamada de mi hijo, que Sofía solía organizar, ella me arrastraba al baño. Usaba una esponja para frotar con fuerza las manchas, sin importarle mis gritos de dolor. Luego, sacaba su estuche de maquillaje y me aplicaba una gruesa capa de polvos en la cara. El único propósito era ocultar los moratones en mis mejillas, en mi frente, las marcas que sus propias manos o los golpes que me causaba al empujarme habían dejado. Eso no es todo, hijo, dije, las lágrimas comenzando a brotar. Antes de darme el teléfono, siempre me obligaba a tomar 2 pastillas azules. Decía que eran vitaminas nutritivas que tú me habías enviado. Pero después de tomarlas, mi mente se volvía confusa. Mi lengua se entumecía. Solo podía sonreír tontamente, sin poder pensar con claridad para pedir ayuda. Carlos apretó mi mano con más fuerza. Sentí la ira creciendo dentro de él. Continué contando sobre el arma más terrible que mi nuera usaba para controlarme. En todas las videollamadas, Sofía nunca me dejaba sostener el teléfono. Ella siempre lo sostenía, de pie frente a mí, pero fuera del ángulo de la cámara. Con una mano sostenía el teléfono para que me vieras. Susurré, el viejo miedo resurgiendo, pero con la otra siempre sostenía el grueso cinturón de cuero de tu padre. O a veces, señalaba la esquina de la habitación, donde su feroz perro Rottweiler estaba encadenado pero gruñía, listo para atacar. Me indicaba que sonriera, que dijera exactamente lo que me había instruido. Estoy bien, no te preocupes. Tenía miedo. Miedo de que si decía una palabra equivocada, después de que la pantalla se apagara, ese cinturón me golpearía, o ese perro sería liberado. Carlos cerró los ojos con fuerza, apoyando la cabeza en el respaldo del asiento. Vi cómo apretaba la mandíbula. Los recuerdos inundaron su mente, encajando como piezas de un rompecabezas para formar una imagen completa de engaño. Recordó las veces que Sofía le susurraba por teléfono: mi amor, la enfermedad de mamá ha empeorado, está muy confundida. El médico dice que tiene Alzheimer en etapa temprana, que a veces dice cosas sin sentido, que tiene delirios de persecución. No le hagas caso a lo que dice mamá, déjame encargarme a mí. Resulta que durante todo este tiempo, mi hijo había sido manipulado psicológicamente a la perfección. Mi supuesta enfermedad de Alzheimer, mi confusión, eran solo una farsa orquestada por mi nuera para encubrir sus crímenes e invalidar cualquier posible grito de ayuda de mi parte. Abrió los ojos y me miró fijamente. Cada mes te enviaba 60,000 pesos. 60,000. Esa cantidad es suficiente para que vivas como una reina, contrates a 2 enfermeras y comas manjares. Mamá, ¿recibiste algo de ese dinero? Negué con la cabeza, soltando una risa amarga que sonó a llanto. Ni un solo peso he visto, Carlos. Carlos me soltó la mano. No por repulsión, sino porque la ira en su interior había pasado de un estado ardiente a uno frío, mucho más aterrador. No gritó, no rompió nada. Se enderezó, se ajustó el cuello de la camisa, su rostro se volvió tan duro como una piedra. Lo vi sacar su teléfono del bolsillo del pantalón. No llamó a Sofía. No quería alertar a la serpiente venenosa que yacía en su guarida.
Marcó rápidamente una serie de números y luego comenzó a escribir un mensaje. Miré por encima de la pantalla brillante. Aparecieron frases cortas y concisas. Atención. Abogado Martínez. Prepare un expediente legal de emergencia de inmediato. Necesito congelar todos los bienes compartidos, las cuentas bancarias y preparar una demanda para mañana mismo. No pregunte por qué, solo hágalo. Le explicaré después. Esto es una orden. Presionó enviar y guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta. Se volvió hacia mí. Su mirada se suavizó, pero en el fondo ardía un fuego de determinación para quemar a todos los que habían dañado a su madre. Muy bien, mamá, dijo, con voz grave y firme. Ahora volvemos a casa, a recuperar lo que te pertenece. El coche giró hacia el familiar barrio de Coyoacán. El vehículo redujo la velocidad lentamente y se detuvo a cierta distancia de la casa, tal como Carlos había indicado. Mi hijo y yo bajamos del coche. Frente a la casa que había sido el hogar de su infancia y de toda mi vida, Carlos se detuvo en seco. Seguí su mirada y mi corazón se encogió. Antes, esta casa tenía una belleza clásica y elegante, con sus cálidas paredes de color crema, adornadas por la vibrante bugambilla que yo había cuidado con tanto esmero. Era el orgullo de nuestra familia, el lugar que albergaba tantos recuerdos preciosos. Pero ahora, la realidad que nos golpeaba era un cambio grotesco y doloroso. La casa había sido repintada por completo de un llamativo y barato color rosa fucsia que la hacía parecer una tarta de crema chillona en medio del barrio antiguo. La música de reggaetón, con sus bajos estrepitosos y ensordecedores, resonaba hasta la calle, rompiendo la tranquilidad habitual del vecindario. Boom, boom, boom. Cada ritmo de bajo me golpeaba directamente en el pecho, haciendo que mi corazón latiera con pánico. Frente a la puerta de la casa y en la acera, se alineaban desordenadamente numerosos coches caros de modelos recientes. BMW, Audi, Mercedes, los coches relucientes de los amigos ricos con los que Sofía solía reunirse, bloqueaban el paso peatonal, mostrando la arrogancia y el desprecio de los anfitriones de la fiesta que se celebraba dentro. Carlos se acercó a la verja de hierro, mirando el jardín a través de una rendija. Lo miré disimuladamente y las lágrimas estuvieron a punto de brotar. El preciado jardín de rosas que yo había cuidado con tanto amor, planta por planta, durante décadas, había desaparecido por completo. En su lugar, había una superficie de hormigón gris y desolada, vertida para hacer un área de barbacoa y celebrar fiestas al aire libre. Esos hermosos rosales de rosas rojas y blancas ahora eran solo un recuerdo bajo la fría capa de cemento. La música atronadora y los ladridos feroces del perro que venían del interior me hicieron encogerme y retroceder un paso detrás de Carlos. La pesadilla de los golpes y del feroz Rottweiler volvió a invadirme. Me aferré con fuerza a la solapa de la chaqueta de mi hijo, susurrando con miedo: «No entres, hijo, no entres. Tiene invitados, muchos. Si la avergonzamos, tengo mucho miedo». Carlos se giró. Puso ambas manos sobre mis hombros, apretándolos suavemente pero con firmeza. Sus ojos me miraron, ya sin ira, solo con protección y una determinación inquebrantable. «Escúchame, mamá. Hoy, ahora mismo, nadie podrá hacerte daño. Esta es tu casa. Es el sudor y las lágrimas de tus padres. Nadie tiene derecho a echarte o asustarte en tu propia casa». Dicho esto, en lugar de tocar el timbre como un invitado, Carlos sacó su cartera. Del bolsillo más profundo de la cartera de cuero, sacó una llave de cobre antigua, deslustrada por el tiempo, pero aún sólida. Reconocí con asombro que era la llave de la puerta trasera que él había guardado consigo durante años, sin tirarla nunca, a pesar de vivir lejos por trabajo. Carlos introdujo la llave en la oxidada cerradura de la puerta trasera. Giró con fuerza. Clic. Un sonido seco resonó, y la pequeña puerta de hierro se abrió ligeramente. Se volvió para mirarme, llevándose el dedo índice a los labios en señal de silencio. Asentí, tratando de contener mi respiración acelerada. Nos deslizamos por la estrecha puerta, entrando en nuestro patio como fantasmas. Carlos iba adelante. Yo lo seguía de cerca, tratando de caminar con ligereza para no hacer ruido. Nos dirigimos hacia la puerta principal de la casa. La gran puerta de roble estaba abierta de par en par para dejar entrar el viento y para que la ruidosa música saliera, devorando la tranquilidad del atardecer.
Carlos y yo entramos sigilosamente por los escalones del vestíbulo. Apenas cruzamos el umbral, una mezcla de olores penetrantes nos invadió, haciéndome casi toser. Era el fuerte olor a tequila caro, el humo de cigarrillo que flotaba en el aire y un perfume agrio, todo mezclado para crear un aroma de hedonismo decadente. La espaciosa sala de estar, que alguna vez fue un espacio acogedor para reuniones familiares, ahora estaba completamente transformada hasta el punto de que no podía reconocerla. Bajo las luces parpadeantes y la música vibrante, entre 10 y 15 amigos de Sofía se reunían. Eran mujeres con maquillaje recargado, vestidas a la moda, con ropa reveladora, junto a algunos hombres bien arreglados y pulcros. En sus manos sostenían copas de cristal, se balanceaban al ritmo de la música, reían a carcajadas, completamente inmersos en la diversión. Carlos rápidamente me arrastró para esconderme detrás de un gran biombo de madera intrincadamente tallado, el único mueble que quedaba de la época de mi marido, que separaba el vestíbulo de la sala de estar. Desde la oscuridad del biombo podíamos observar todo lo que sucedía dentro sin ser detectados. En el centro de la fiesta, Sofía estaba sentada con aire de suficiencia en un sillón de terciopelo rojo vino. Llevaba un vestido de seda roja brillante, ajustado a su cuerpo, con una atrevida abertura lateral. Pero lo que nos dejó a Carlos y a mí sin habla no fue el vestido, sino lo que llevaba alrededor del cuello. Bajo el resplandor de las luces del candelabro, un collar de perlas blancas irradiaba un brillo deslumbrante en el cuello de Sofía. Lo reconocí al instante, y sentí la mano de Carlos apretando la mía. Era el collar de perlas familiar, una reliquia de la familia que mi suegra me había dado el día de mi boda, algo que yo atesoraba como un objeto de valor y que pensaba entregar a mi nuera cuando falleciera. Y ahora, ella lo llevaba descaradamente como una joya para alardear. La voz de Sofía resonó, ahogando la música de fondo, con un tono lleno de autocomplacencia y jactancia. ¿Sabéis? ¿De verdad? Cuidar de una persona mayor con demencia es agotador. La anciana está confusa todo el día. A veces recuerda, a veces olvida, y además se irrita mucho. Pero, ¿qué se le va a hacer? Por mi gran amor por Carlos, tengo que apretar los dientes y aguantar. Es el destino de una nuera. Una amiga cercana, con un cóctel en la mano, preguntó con curiosidad. Entonces, ¿dónde está la anciana? ¿Por qué no la he visto hasta ahora? ¿Creía que vivía contigo? Sofía echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada ruidosa, pero estridente. Tomó un sorbo de tequila. Luego respondió con una expresión de orgullo. Oh, no os preocupéis. Acabo de gastar una fortuna para enviarla a la residencia de ancianos El Paraíso en las afueras de la ciudad. Dicen que allí tienen instalaciones de 5 estrellas. Es muy caro. Cuesta mucho dinero cada mes. Pero mi Carlos quiere que su madre tenga lo mejor. Yo complazco a mi marido. Todos sus amigos aplaudieron con entusiasmo. Levantaron sus copas de vino hacia Sofía, felicitándola ruidosamente. Bravo, Sofía. Verdaderamente un ejemplo brillante. Sofía es la mejor. Por su gran sacrificio. Brindemos por la libertad de Sofía. Justo detrás del biombo. Yo estaba allí, temblorosa. Lágrimas calientes corrían por mis mejillas hundidas. Estaba allí, harapienta y hambrienta, escuchando a mi propia nuera, la que me había echado a la calle a pedir limosna, la que me había golpeado, usar el dinero y el sudor de mi hijo, para pintarse a sí misma como una santa piadosa. Esta descarada falsedad me provocaba náuseas. Carlos estaba a mi lado, en silencio pero tenso como una cuerda a punto de romperse. Sacó discretamente su teléfono y lo levantó por la ranura del biombo. La cámara grabó toda la escena interior, la juerga, los alardes de Sofía y sus descaradas mentiras sobre la residencia de ancianos El Paraíso. La pantalla del teléfono reflejó el rostro endurecido de mi hijo. Vi en sus ojos, las venas rojas comenzaron a hincharse con furia. Supe que el momento de su paciencia había terminado. La ira estaba a punto de estallar. Carlos guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón después de haber grabado suficientes pruebas. Se volvió hacia mí. Su mano grande y cálida apretó mi mano flaca y temblorosa. Vamos, mamá, levanta la cabeza. Hoy eres la dueña de esta casa. Dicho esto, me guió fuera de la oscuridad del biombo, directamente hacia el centro de la sala de estar iluminada. Nuestra aparición repentina fue como un jarro de agua fría para la multitud que bailaba ebria.
un hombre desconocido, con una expresión sombría, junto a una anciana harapienta y sucia. Los invitados que estaban cerca de la puerta de entrada se sobresaltaron. Una joven gritó horrorizada, dejando caer la copa de vino tinto que tenía en la mano al suelo. El sonido del cristal roto y el grito sobresaltaron al DJ, que estaba concentrado en su música en la esquina de la habitación. Rápidamente bajó el volumen. ¡Puf! La atronadora música de reggaetón se apagó. Toda la espaciosa sala quedó sumida en un silencio sofocante e incómodo. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Sofía, que estaba riendo y charlando con un grupo de amigos en el centro de la habitación, de espaldas a la puerta, sintió el repentino e inusual silencio. Dejó de reír y giró lentamente la cabeza hacia la puerta principal. La sonrisa falsa en sus labios se borró al instante al ver a Carlos. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas dilatadas por el horror. La copa de cristal de tequila que tenía en la mano se le resbaló de los dedos temblorosos. ¡Crack! El sonido del cristal rompiéndose en 1000 pedazos resonó estridentemente en el suelo, rompiendo el silencio como un presagio de la inminente caída. El rostro de Sofía cambió de color de forma patética. Del rosado del alcohol y la euforia, pasó a un blanco pálido. Miró fijamente a Carlos como si viera un fantasma, y luego su mirada se deslizó hacia mí, la suegra andrajosa que estaba de pie junto a su marido. Pero el instinto de supervivencia y la astucia de mi nuera eran realmente aterradores. En un instante de pánico, su diabólico cerebro trabajó a toda máquina para encontrar una forma de encubrirlo todo. Se levantó de golpe del sillón. Se lanzó hacia nosotros, abriendo los brazos, tratando de continuar con la farsa de la familia feliz. «Carlos, mi amor, ¿por qué no avisaste que venías? Oh, Dios mío, estoy tan sorprendida». Inmediatamente cambió su ataque hacia mí. Me señaló con el dedo anular, con el diamante, gritando con una falsa y dramática consternación: «Mamá, ¿por qué te escapaste del asilo? Cielo santo. Otra vez, anduviste hurgando en la basura y te ensuciaste». Mientras hablaba, Sofía se abalanzó, intentando agarrarme del brazo para llevarme a otro lado, con la intención de eliminar la prueba viviente frente a los invitados, apartándome de la vista de Carlos. Pero esta vez se había topado con un muro de acero. Cuando los dedos carmesí de Sofía apenas tocaron mi hombro, Carlos levantó la mano y la apartó con fuerza. El empujón decisivo y potente hizo que Sofía se tambaleara varios pasos hacia atrás. El tacón de su zapato se torció y casi cae sentada sobre los cristales rotos del suelo. Toda la habitación exclamó con asombro. Los murmullos comenzaron a surgir. Carlos ni siquiera se dignó a mirar a su esposa un segundo. Estiró la mano y me quitó con fuerza la chaqueta que me cubría. Inmediatamente, mi verdadera apariencia quedó expuesta bajo la brillante luz del candelabro. Mi ropa vieja, rota, sucia de la calle. Y lo más horrible de todo, mis brazos delgados y huesudos llenos de moratones, moratones negros, moratones amarillos, superpuestos como un mapa del dolor. Carlos rugió, su voz resonando por toda la casa, haciendo temblar los pósteres colgados en la pared. ¿Esto es un asilo de lujo? ¿Una enfermera privada 24/7, eh? Abrid bien los ojos y mirad. Esta es mi madre. En realidad, ha estado arrodillada pidiendo limosna en la plaza de la Basílica, bajo el sol y la intemperie, para ganar unas pocas monedas para que vosotros bebáis. Los amigos de Sofía se quedaron de piedra. Las mujeres se taparon la boca, horrorizadas al ver mis heridas. Los hombres bajaron la cabeza. El asco y el miedo eran evidentes en sus rostros. Se dieron cuenta de que estaban participando en una fiesta pagada con la sangre y las lágrimas de esta anciana harapienta. La cruda verdad disipó la falsa atmósfera de lujo, dejando solo el hedor del crimen. «¡Qué asco!», susurró un invitado, con voz llena de desprecio, dejando caer su copa de vino sobre la mesa. Sin que nadie dijera nada, uno por uno tomaron sus bolsos y chaquetas, bajaron la cabeza, saliendo apresuradamente de la casa como si huyeran de un gran incendio. Nadie se atrevió a mirar a Carlos ni a mí a los ojos. El ruido de los tacones al golpear el suelo sonaba apresurado y patético. En un instante, la espaciosa sala de estar quedó vacía y fría. Solo quedaba Sofía, temblando en los restos de la fiesta, sola frente a su marido, su suegra, y la condena de su conciencia y de la ley que la esperaba. Sabiendo que la farsa de la nuera piadosa había terminado,
y que ya no quedaba público al que engañar, Sofía se despojó por completo de su falsa máscara de dulzura. Su rostro se desfiguró por una mezcla de furia descontrolada y miedo creciente. Pateó el suelo con fuerza, gritándole a Carlos con voz estridente y aguda: «¿Qué estás haciendo, Carlos? ¿Estás loco? Acabas de arruinar mi reputación frente a todos mis amigos. Me has avergonzado, humillado. ¿Cómo voy a poder mirar a alguien a la cara mañana?». Sin calmar su ira, se volvió y me señaló directamente a la cara con el dedo, con los ojos inyectados en sangre de odio, acusando descaradamente a su propia víctima. «¿La defiendes a ella? Mírala. Es una carga, una lacra. Está senil, huele mal, es sucia. Llevo 2 años soportándola, limpiando, escuchándola quejarse. ¿Sabes lo que he sufrido? Me merezco disfrutar». Carlos no discutió ni una palabra. No respondió a la ira de su esposa con insultos. Su silencio en ese momento era frío, cruel y más aterrador que cualquier arrebato de cólera. Me ayudó a sentarme en el sofá de cuero, un lugar donde Sofía me había prohibido estrictamente acercarme por miedo a que lo ensuciara. Una vez que me senté cómodamente, Carlos sacó lentamente de su bolsillo interior de la chaqueta su teléfono Vertu negro brillante. Con calma, activó el modo altavoz y llamó a la línea VIP del Banco Santander México, que gestionaba todos los bienes de la familia. Apenas sonó el teléfono una vez, alguien del otro lado respondió. La voz del empleado del banco sonó clara y respetuosa. «Buenos días, señor Carlos. Aquí es el departamento de atención al cliente de alta gama. ¿En qué podemos servirle en este momento?». Carlos sostenía el teléfono en la mano, mirando fijamente a Sofía sin pestañear. Su voz sonó lenta y clara, palabra por palabra. «Quiero solicitar el bloqueo urgente de todas las cuentas conjuntas a nombre de Carlos y Sofía Gómez. Al mismo tiempo, cancele inmediatamente las tarjetas de crédito adicionales Amex Platinum y Visa Infinite que la señora Sofía posee. Motivo: sospecho de fraude financiero grave y abuso de confianza». El rostro de Sofía cambió de color. Abrió la boca con asombro, intentando lanzarse a quitarle el teléfono, pero la mirada fría de Carlos la dejó clavada en el suelo. El otro lado de la línea permaneció en silencio durante unos segundos para realizar la operación. Y luego la voz profesional confirmó, sonando como un trueno en los oídos de mi nuera: «Hecho, señor. Todas las cuentas relacionadas han sido bloqueadas. Las tarjetas de crédito adicionales serán rechazadas en todas las transacciones a partir de este momento». Inmediatamente, como para confirmar las palabras del empleado del banco, el nuevo iPhone de Sofía, que estaba sobre la mesa de café, comenzó a vibrar con fuerza. Ding, ding, ding. Una serie de notificaciones aparecieron rápidamente en la pantalla brillante. Pude ver las letras rojas que anunciaban el colapso. La transacción de Uber Eats, recién solicitada, ha sido cancelada por error de pago. El pago a plazos automático del bolso Chanel ha sido rechazado. Su cuenta bancaria ha sido deshabilitada por el titular principal de la tarjeta. Sofía se lanzó a coger el teléfono, sus manos temblorosas repasando las notificaciones. Para alguien que vivía de lo material y la vanidad como ella, el dinero era oxígeno, era su vida. Sin el control financiero, no era nada. Levantó sus ojos llenos de miedo hacia Carlos. Su voz se quebró. «Tú, no puedes hacerme esto. ¿Estás loco? Necesito dinero para ir al mercado, para la gasolina, para los gastos diarios. Si lo bloqueas todo así, ¿cómo voy a vivir? ¿Quieres hacerle daño a tu esposa?». Carlos guardó el teléfono en el bolsillo, se levantó y miró a su esposa temblorosa, respondiendo fríamente con su propia lógica. «¿No dijiste que ese dinero era el fruto de tu trabajo? Pues bien, sal y gánatelo con tu propio esfuerzo. A partir de este momento, ni un céntimo de mi dinero podrás tocarlo». Acorralada, despojada de su arma más potente, las finanzas, mi nuera no mostró arrepentimiento ni miedo. Al contrario, el instinto de una persona astuta resurgió con más fuerza que nunca. Sofía sonrió con desdén. Una risa corta, fría y llena de desprecio. Levantó la barbilla, tratando de recuperar algo de la confianza que se le desmoronaba, mirando fijamente a Carlos con desafío. «¿Crees que con bloquear unas cuantas tarjetas de crédito me voy a arrodillar a suplicar piedad? Estás muy equivocado, Carlos. ¿Olvidaste que vivimos en México? La ley aquí siempre favorece a las mujeres. Te
Te demandaré por violencia económica doméstica. Presentaré la demanda de divorcio mañana mismo. Y según la ley matrimonial, me quedaré con la mitad de esta casa, la mitad de tus acciones y propiedades en Monterrey. Ya verás cómo repartes la fortuna. Dicho esto, se giró bruscamente hacia mí, con los ojos como puñales clavándose en mis heridas. Señaló las marcas moradas en mis brazos delgados, con voz triunfante y cruel. ¿Y estas heridas? ¿Con qué vas a acusarme? ¿Quién lo atestigua? ¿Quién prueba que yo la golpeé? ¿O es que esta anciana senil se cayó por las escaleras? Te lo digo, tengo un expediente médico psiquiátrico completo que certifica que ella sufre de delirios de autolesión. En el tribunal, el juez creerá los documentos sellados por el médico o las tonterías de una anciana confusa y harapienta. Piénsalo bien. Al escuchar esas palabras maliciosas, mi corazón se sintió oprimido. El miedo que se había arraigado en mi subconsciente durante 2 años resurgió con fuerza. Me encogí. Mis manos temblorosas se aferraron a la manga del traje de Carlos, como si fuera el único salvavidas en un vasto océano lleno de tiburones. Tenía miedo. Miedo de que la justicia se torciera por los papeles falsificados que mi nuera había preparado con tanto esmero. Justo cuando la tensión en la habitación alcanzaba su punto álgido, el timbre de la puerta sonó inesperadamente, claro y decidido. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ese sonido interrumpió la carcajada triunfante de Sofía, haciéndola callar de golpe. ¿Quién vendría a estas horas? Carlos me dio una suave palmada en la mano para tranquilizarme y luego se dirigió a abrir la puerta con pasos largos. La pesada puerta de madera se abrió. La luz de la calle se proyectó, revelando 3 figuras erguidas en el umbral. 2 hombres vestidos con el uniforme azul oscuro de la Policía Federal de México, con insignias brillantes en el pecho y pistolas en el costado, exudaban una autoridad imponente. Entre ellos se encontraba una mujer mayor, de complexión baja y robusta, que aún llevaba un delantal floreado manchado de polvo. La reconocí de inmediato. Era doña Lupita, la dueña de la pequeña tienda de abarrotes de enfrente de mi casa, la amable vecina a la que solía ir a comprar velas y a conversar cada vez que lograba salir un rato. Doña Lupita miró a Carlos. Su mirada ya no era la habitual de timidez, sino que estaba llena de compasión y una determinación inquebrantable. Doña Lupita y los 2 agentes de policía entraron directamente en la sala de estar. La presencia de las fuerzas del orden dejó a Sofía paralizada. Su rostro cambió de color, pero inmediatamente su naturaleza agresiva resurgió, tartamudeó y gritó para ocultar su miedo. «Vieja, ¿qué diablos haces trayendo a la policía a mi casa? ¿Quién te dio permiso para entrar aquí? Sal de mi casa antes de que te demande por allanamiento de morada». Pero esta vez, doña Lupita no tuvo miedo de la leona furiosa. Se enderezó, se enfrentó a Sofía y luego se volvió para hablar con Carlos, con voz sincera y llena de remordimiento. «Joven Carlos, lo siento. 1000 veces lo siento por usted y por doña Elena, por haber sido una cobarde y haber callado todo este tiempo. Esta bruja», señaló a Sofía, «me amenazó con contratar a unos matones para destrozar mi tienda. Amenazó con golpear a mi hijo si me atrevía a decir una palabra sobre lo que pasaba en su casa. Tuve miedo, de verdad, tuve mucho miedo». Se detuvo un momento para tragar un nudo en la garganta y luego continuó con voz más firme. «Pero hoy, al verlo regresar y salvar a doña Elena, supe que Dios había escuchado mis oraciones, que había enviado un ángel para hacer justicia. Ya no puedo ignorarlo más». Dicho esto, doña Lupita metió la mano en el profundo bolsillo de su delantal y sacó un pequeño objeto negro. Era una memoria USB. La levantó en alto frente a todos, declarando con voz clara: «Instalé un sistema de cámaras de seguridad frente a mi tienda para evitar pequeños robos. Pero Dios tiene ojos, y esa cámara grabó toda la verdad sobre esta mujer que se disfraza de persona. Todo lo que le hacía a su madre cada mañana está aquí». Carlos tomó la pequeña memoria USB negra de manos de doña Lupita. Sin decir una palabra, se dirigió a la televisión. Carlos conectó la memoria USB al puerto lateral de la pantalla. La pantalla se encendió, mostrando una lista de archivos de video. Carlos seleccionó el archivo más reciente, grabado esa misma mañana. El video comenzó a reproducirse. En la nítida pantalla en blanco y negro de la cámara de seguridad, la imagen apareció con total claridad. Era la puerta principal de mi casa a primera hora de la mañana,
cuando la niebla aún no se había disipado por completo. En los escalones, una anciana flaca, encogida en una delgada camisa yo misma, estaba sentada en el suelo, sus manos temblorosas tratando de atar los cordones de unas zapatillas rotas. Luego, la puerta principal se abrió. Sofía apareció. Llevaba un pijama de satén brillante, con una taza de café humeante en la mano. Aunque la cámara de seguridad no captó sonidos claros, a través de las imágenes, todos pudieron ver la agresividad en sus gestos. Sofía agitaba los brazos y las piernas, su boca gritaba algo hacia mí. En el vídeo, me encogí, bajando la cabeza como si quisiera esconderme en el suelo. De repente, Sofía agitó la mano con fuerza. La taza de café caliente fue arrojada al suelo, rompiéndose cerca de mis pies. En el vídeo, me sobresalté, esquivando con pánico el chorro de agua caliente que salpicaba. Carlos observaba. Su respiración comenzó a acelerarse, pesada, pero la horrible escena no terminó ahí. Sofía se dio la vuelta, yendo hacia la esquina del patio donde había una gran perrera. Abrió la puerta de la perrera. El enorme Rottweiler, completamente negro, salió disparado como una bestia salvaje liberada de su cadena. Sofía no lo detuvo en absoluto. Al contrario, lo señaló directamente hacia mí, la suegra anciana y débil que estaba sentada en el suelo. El perro, siguiendo la orden, se lanzó ladrando furiosamente, saltando sobre mí. Sus afilados dientes mordieron el dobladillo roto de mis pantalones, tirando con fuerza. En el video, intenté ahuyentarlo con las manos, pero mi débil fuerza no servía de nada. El clímax de la crueldad ocurrió justo después, cuando, con dificultad, me aferré a la cerca para levantarme. Arrastrando los pies hacia la calle bajo su orden, Sofía perdió la paciencia. Se acercó por detrás de mí y me empujó con ambas manos con gran fuerza. El empujón inesperado y brutal hizo que mi cuerpo anciano perdiera el equilibrio. Caí de bruces hacia adelante, golpeando con fuerza mis rodillas contra el duro pavimento de la acera. Yacía allí, retorciéndome de dolor, y Sofía se dio la vuelta con indiferencia, cerrando la verja de hierro con frialdad, dejando a su suegra tendida en la fría calle. Al ver esto, no pude soportarlo más. Me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Los dolorosos recuerdos de la caída de esa mañana, del frío penetrante y de la humillación, volvieron a desgarrar mi alma. Lloré por mi destino, y lloré por la crueldad de la persona a la que alguna vez consideré una hija en mi casa. Carlos se quedó inmóvil, mirando la pantalla que se había vuelto negra. Sus manos se apretaron en puños, tan fuerte que las uñas se clavaron en su piel, haciendo brotar gotas de sangre fresca. La ira en él había superado los límites del control. Lentamente, giró la cabeza para mirar a Sofía. Esa mirada ya no era la de un marido mirando a su esposa, ni la de un ser humano mirando a otro ser humano. Era la mirada que se le da a un monstruo, a una basura que no merece existir. El jefe de policía, que había observado en silencio desde el principio, asintió, confirmando a Carlos. Dijo, con voz firme y profesional: «Señor Gómez, este video es una prueba irrefutable. El acto de soltar un perro peligroso para atacar y empujar a una persona mayor como esta constituye un delito de lesiones graves y maltrato a personas dependientes en un grado grave. Además del testimonio directo de la testigo, la señora Lupita, tenemos suficientes fundamentos legales para proceder a la detención de emergencia de inmediato, sin necesidad de ninguna otra orden judicial». Al escuchar las palabras detención, Sofía se quedó sin fuerzas, se tambaleó y cayó al frío suelo. Toda su agresividad, todas sus amenazas sobre la ley, todos los escenarios falsos sobre su expediente psiquiátrico que había construido, todo se había desvanecido en el aire ante las imágenes reales en blanco y negro que acababan de aparecer en la pantalla. Se sentó allí, temblando, con la cabeza gacha, sabiendo que la puerta del infierno que había abierto para mí ahora se abría de par en par para recibirla a ella misma. El jefe de policía, con un rostro resuelto y severo, avanzó hacia Sofía, que estaba sentada en el suelo. Sacó de su cinturón unas esposas relucientes, cuyo frío brillo metálico se reflejaba bajo la luz del candelabro. Leyó en voz alta los últimos derechos legales concedidos a un sospechoso, su voz resonando como el martillo de un juez. «Señora Sofía Gómez, la declaro detenida de emergencia por los delitos de maltrato a personas mayores, lesiones graves con carácter de pandillerismo y detención ilegal. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga a partir de este momento
podrá y será usado como prueba en su contra ante el tribunal. Dicho esto, hizo una señal a su subordinado. 2 jóvenes agentes se acercaron inmediatamente. La levantaron por los brazos. Se debatió débilmente, pero inútilmente, ante la fuerza de los agentes. Sus manos fueron dobladas bruscamente hacia atrás. Clic. El sonido seco y frío del cierre de las esposas resonó, marcando el fin de la vida libre y lujosa de mi nuera. Cuando la arrastraron hacia la puerta, el humilde instinto de supervivencia de Sofía resurgió con fuerza. La arrogancia y agresividad de antes desaparecieron por completo, reemplazadas por el miedo extremo de un animal acorralado. Comenzó a llorar amargamente. Las lágrimas y los mocos emborronaron su caro maquillaje. Intentó resistirse, arrodillándose en el suelo a pesar de tener las manos fuertemente esposadas a la espalda, arrastrando las rodillas poco a poco hacia Carlos, que permanecía de pie, con los brazos cruzados y una expresión fría. «Carlos, mi amor, por favor, lo siento, sé que me equivoqué», gritó, con la voz quebrada por el pánico. Estaba bajo mucha presión. Estaba deprimida después de casarme, por eso actué tan imprudentemente. No dejes que me lleven, por favor, diles. Soy tu esposa. ¿Acaso vas a dejar que tu esposa vaya a la cárcel? Carlos permaneció inmóvil como una estatua, sin un solo movimiento, su mirada hacia ella llena de asco y extrañeza. Al ver que su marido ya no sentía afecto, Sofía se volvió desesperada hacia mí. La persona a la que hacía un momento había llamado una carga, una anciana senil. Se arrastró de rodillas hacia mí, levantando sus ojos hinchados para suplicar. Madre Elena, por favor hable por mí. Sé que me equivoqué. Prometo que cambiaré a partir de ahora. La cuidaré como a mi propia madre. Nunca más la dejaré pasar hambre. Madre, sálveme. No me deje ir a la cárcel, tengo mucho miedo. Miré a mi nuera, arrodillada a mis pies. Extrañamente, en ese momento, ya no sentía el temblor ni el miedo de antes. El miedo se había disipado, dejando paso a la serenidad y un poco de tristeza. Me levanté lentamente del sofá. Respiré hondo y miré directamente a los ojos desorbitados de Sofía, llenos de miedo. «Sofía», dije, con voz suave, pero firme, ya sin temblar. «Dios me enseña a perdonar a mis enemigos, y yo perdono tu alma pecadora y perdida ante Dios». Me detuve un momento, miré alrededor de la casa desordenada y luego volví a mirarla. «Pero hija, perdonar no significa consentir. La cárcel es el único lugar donde puedes volver a aprender a ser una persona, a respetar la dignidad de los demás. Aquí, con los mimos y el dinero de Carlos, nunca aprenderás esa lección». Dicho esto, me di la vuelta, sin volver a mirarla. Fue la última negativa, y también la sentencia de conciencia más dura que le impuse. Los 2 agentes de policía entendieron el mensaje, la levantaron por los brazos y la arrastraron fuera por la puerta. Gritaba y se debatía desesperada, pero a nadie le importaba. El coche de policía, aparcado frente a la casa, encendió sus luces de emergencia azules y rojas. La puerta trasera de la furgoneta se abrió, tragándola. La estridente sirena resonó, rasgando la tranquila noche del barrio de Coyoacán. El coche se alejó, llevándose a la malvada de nuestras vidas para siempre. Cuando el sonido de la sirena de la policía se desvaneció, el teléfono de Carlos sonó. Era el abogado Martínez. Carlos encendió el altavoz para que yo también pudiera escuchar. La voz del abogado sonó llena de confianza y entusiasmo. «Señor Carlos, ya he terminado de trabajar con la fiscalía. Con estos graves cargos, además de las pruebas de video irrefutables, Sofía Gómez se enfrentará a una pena de al menos 15 años de prisión en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Acatitla, un lugar para los criminales más peligrosos. Además, el tribunal aceptará de inmediato la solicitud de divorcio unilateral. Todos los bienes compartidos serán congelados y la mayor parte se utilizará para compensar los daños materiales y morales de su madre. Se irá con las manos vacías, literalmente sin un céntimo». El juicio de Sofía tuvo lugar una mañana lluviosa, exactamente un mes después de aquella noche fatídica. Yo estaba sentada en la primera fila de la espaciosa y fría sala del Tribunal Penal de la Ciudad de México. A mi lado estaba Carlos,
vestido con un traje negro, con el rostro serio, aún apretando mi mano como para transmitirme fuerza. Cuando la puerta lateral de la sala se abrió, 2 agentes de policía escoltaron a Sofía. En el momento en que la vi, casi no reconocí a la nuera que una vez había vivido bajo el mismo techo. ¿Dónde estaba la mujer altiva, con sus vestidos de seda, su maquillaje elaborado y su fuerte olor a perfume caro? Ante mí, ahora había una mujer demacrada, desaliñada, con el uniforme de prisión holgado y de color beige del centro de detención. Su cabello rubio brillante, que alguna vez fue su orgullo, ahora estaba enredado, pegajoso, y revelaba las raíces negras y ásperas. Su rostro sin maquillaje mostraba las patas de gallo y las profundas ojeras de noche sin dormir por el miedo. Sofía levantó la vista. Sus ojos recorrieron la sala del tribunal con pánico. Al vernos a Carlos y a mí, se detuvo. Un tenue rayo de esperanza brilló en sus ojos. Intentó abrir la boca para llamar Carlos, pero un agente de policía le dio un suave empujón en la espalda, indicándole que siguiera hacia el estrado. La jueza, una mujer de mediana edad con gafas de montura negra gruesa y un rostro sin emociones, golpeó el mazo para iniciar la sesión. El ambiente en la sala se volvió pesado, como el plomo. El fiscal comenzó a presentar la acusación. Su voz resonó, enumerando cada crimen de Sofía como puñaladas en el silencio. Proyectó el video de la cámara de seguridad de la señora Lupita en la pantalla grande. Una vez más, la imagen de mí siendo atacada por el perro y empujada a la acera apareció con claridad ante el jurado. Murmullos de indignación surgieron de las filas del público. Sofía bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, sin atreverse a mirar la pantalla. Luego vinieron las pruebas financieras. Carlos subió al estrado de los testigos. Presentó su testimonio de forma concisa, clara pero contundente. Mostró los extractos bancarios, demostrando que los 60,000 pesos enviados cada mes habían sido gastados por Sofía en lujos, bolsos de marca, spas, fiestas con alcohol, mientras su propia madre no tenía ni un céntimo para medicinas. Dijo, con la voz quebrada, al final de la frase: confié el cuidado de mi madre a ella, pero ella convirtió la vida de mi madre en un infierno para su propio placer personal. Luego, fue el turno del abogado defensor de Sofía. Intentó salvar la situación con argumentos débiles sobre presión psicológica, depresión posmatrimonial, y pidió al tribunal que considerara atenuantes, ya que Sofía no tenía antecedentes penales. Cuando se le permitió decir sus últimas palabras, Sofía rompió a llorar, volviéndose hacia nosotros, representando de nuevo su patético drama. Lo siento. Sé que me equivoqué. Por favor, perdónenme. Madre, Carlos. Lo hice todo solo para mantener la dignidad de la familia. No me encierren en la cárcel. Tengo mucho miedo. Pero esta vez, las lágrimas de cocodrilo no tuvieron efecto. Carlos se dio la vuelta, mirando directamente al estrado del juez. Su frialdad era la respuesta más clara. Y yo la miré con lástima por un alma que se había podrido por la avaricia. La jueza golpeó el mazo, pidiendo silencio para dictar sentencia. Toda la sala contuvo la respiración. La jueza miró directamente a Sofía a través de sus gruesas gafas, con voz firme. Acusada Sofía Gómez. Su conducta no solo viola gravemente la ley, sino que también pisotea la moral y va en contra de la tradición de piedad filial de nuestra cultura mexicana. La crueldad sistemática hacia una persona mayor indefensa, combinada con un sofisticado fraude financiero, son circunstancias agravantes intolerables. El tribunal declara: la acusada Sofía Gómez es condenada a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Además, el tribunal acepta la solicitud de divorcio del señor Carlos Gómez, despojando a la acusada de todos sus derechos sobre los bienes comunes. Todo el dinero y los bienes restantes a nombre de la acusada serán confiscados para compensar los daños materiales y morales de la señora Elena. ¡Cof! El golpe del mazo resonó con decisión, poniendo fin a la vida libre de Sofía. Sofía soltó un grito desgarrador y se desplomó en el suelo. Gritaba y se debatía mientras 2 agentes de policía la arrastraban. «No, no, no quiero ir a Santa Marta. Carlos, sálvame. Madre». Sus gritos desesperados se hicieron más débiles y luego se apagaron por completo detrás de la pesada puerta de hierro que conducía al furgón policial. Suspiré,
sintiendo como si la roca que había oprimido mi pecho durante 2 años finalmente se hubiera levantado. Carlos se volvió y me abrazó, besándome suavemente la frente. Ya está, mamá. La justicia ha sido servida. Salimos del juzgado. Afuera, la lluvia había cesado. La luz del sol comenzaba a atravesar las nubes grises, iluminando la ciudad. Sabía que, a partir de ese momento, yo estaba verdaderamente liberada. Han pasado 3 meses desde el día en que la tormenta llegó y arrastró toda la basura de mi vida. Esta mañana, me levanté más temprano de lo habitual. No porque me despertara la música estridente de reggaetón o los gruñidos del perro feroz, sino por el alegre gorjeo de los pájaros que daban la bienvenida al nuevo día. Abrí la puerta y salí al porche, respirando hondo el aire fresco y limpio de la mañana en Coyoacán. El espacio estaba extrañamente tranquilo. Ya no había el rugido de los motores de los coches, ni coches extraños aparcados bloqueando el paso. Solo quedaba el agradable murmullo del agua que fluía de la pequeña fuente de piedra en medio del patio. Un sonido que no había vuelto a escuchar en 2 años. Bajé lentamente al patio, contemplando la obra que mi hijo había restaurado diligentemente durante los últimos 3 meses. La capa de hormigón gris y frío que Sofía había vertido para hacer un lugar de fiesta y barbacoa había sido completamente perforada y retirada. La tierra fértil había sido devuelta al jardín. Las macetas de bugambilla con sus vibrantes tonos morados, característicos de esta región, habían sido replantadas a lo largo de la valla. Sus delicados pétalos temblaban con la brisa matutina, ocultando las viejas cicatrices de la pared desconchada. En el rincón más sagrado del jardín, donde antes la maleza crecía sin control, la estatua de mármol de la Virgen de Guadalupe había sido restaurada con reverencia. La estatua había sido limpiada a fondo, ya no estaba manchada de barro como antes. Alrededor de la base de la estatua había colocado velas blancas parpadeantes y las rosas más frescas que acababa de cortar esa mañana para ofrecérselas a ella, agradeciéndole por protegerme y traer a mi hijo de vuelta a mi lado. Volví al porche, sentándome en la familiar mecedora de roble. Esta silla, que Sofía había tirado al trastero por considerarla anticuada, ahora había sido recuperada por Carlos y pulida como nueva. Me mecí suavemente en la silla, con las manos en el tejido, continuando con la bufanda de lana azul que planeaba regalarle a Carlos el próximo invierno. Miré mis manos, las manchas moradas y negras, las raspaduras de las garras del perro o de los golpes contra el pavimento de la plaza habían desaparecido por completo. Mi piel había recuperado su tono rosado. Las cicatrices eran solo líneas tenues. Había engordado unos kilos. Mi rostro ya no estaba demacrado como un cadáver sin alma. En mi muñeca, un brillante brazalete de plata relucía bajo la luz del sol, un regalo que Carlos me había hecho la semana anterior, como un recordatorio de que siempre sería amada y valorada. Unos pasos suaves resonaron desde la puerta principal, interrumpiendo mis pensamientos. Carlos salió, con 2 tazas rústicas de cerámica humeantes en la mano. Un aroma delicioso, cálido y dulce se extendió por todo el espacio. Era el olor a canela y piloncillo, azúcar de caña, sin refinar mezclados. El sabor característico del tradicional café de olla, que yo solía prepararle en el pasado. Carlos me dio una taza, y luego se sentó en una silla de mimbre justo a mi lado. Me miró, con los ojos llenos de ternura y tranquilidad, muy diferente a la mirada inyectada en sangre de ira de hace 3 meses. Tomó un sorbo de café y luego me dio una noticia importante con voz entusiasta. Mamá, he terminado los trámites para vender todas las acciones de la empresa en Monterrey. A partir de hoy, me mudaré definitivamente a la Ciudad de México y dirigiré la sucursal de aquí. Ya no quiero irme lejos. Mi principal objetivo ahora es despertarme cada día y verte, y beber el café que tú me preparas. Lo miré conmovida, mi corazón lleno de gratitud. Mi hijo había renunciado a una próspera carrera en otra ciudad solo para volver aquí, para estar al lado de una anciana como yo. Sabía que estaba tratando de compensar los años de descuido. Carlos dejó la taza de café en la mesa y tomó mi mano, que sostenía las agujas de tejer. Mamá, ¿este fin de semana vamos a la playa? El médico dice que el aire del mar es muy bueno para recuperar tus pulmones después de tanto tiempo inhalando polvo de la calle. Iremos a Acapulco o Cancún, donde tú quieras. Sonreí. Una sonrisa de alivio y felicidad que realmente venía del corazón.
Llevé la taza de café a mis labios y tomé un sorbo. El dulce sabor del piloncillo y el cálido aroma de la canela se extendieron por mi boca, calentando mi alma. Miré a mi hijo y respondí: a donde sea, hijo, mientras estés a mi lado. Para mí ahora, sentarme en este porche a tomar café contigo ya es el paraíso. La luz del sol matutino comenzó a subir, atravesando los racimos de bugambillas moradas, proyectando manchas de luz danzantes sobre nosotros dos, madre e hijo. La escena era inusualmente pacífica. Carlos me miró, luego al jardín, y dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Pero lo escuché claramente palabra por palabra. Fui estúpido al pensar que enviar mucho dinero era la mejor manera de cuidar a mi madre. Me equivoqué, completamente equivocado. El dinero no puede reemplazar la presencia, y la atención sincera es el único remedio que nos salva. Gracias a Dios por darme la oportunidad de corregir mis errores antes de que fuera demasiado tarde. No dije nada, solo apreté suavemente su mano. La larga pesadilla había terminado realmente. Los malvados habían pagado su precio tras las frías rejas de la prisión. Y aquí, en esta casa, solo quedaba amor y paz. Fue un final feliz. Una recompensa merecida para las personas honestas que mantuvieron su fe en Dios y en la justicia, incluso en los momentos más oscuros de sus vidas. 6 meses después de que Sofía recibiera su sentencia, la vida de mi hijo y mía en Coyoacán transcurría en silencio. Pero había algo extraño. Cada fin de mes, recibía una carta de la prisión de Santa Marta Acatitla. En el sobre de color marrón claro siempre figuraba el remitente SG, las iniciales del nombre de mi exnuera. Carlos siempre intentaba romperlas, diciendo que no quería que leyera más sus mentiras o lamentos. Pero yo lo detuve. Las guardé ordenadamente en el cajón de la cómoda de roble, sin abrirlas nunca. Pensé que quizás no estaba preparada, o quizás quería esperar un momento más apropiado, un arrepentimiento real y no un miedo temporal. Esa Nochebuena, el frío viento invadió la Ciudad de México, trayendo consigo el ambiente festivo. Carlos y yo acabábamos de regresar de la misa de gallo. El árbol de Navidad en la esquina de la sala de estar parpadeaba con luces cálidas, y el aroma a pavo asado y buñuelos llenaba toda la casa. Mientras Carlos estaba ocupado en la cocina preparando el tradicional ponche fruta caliente, yo me senté junto a la chimenea, observando el alegre crepitar del fuego. De repente, sentí el impulso de saber cómo estaba la mujer que alguna vez me había llamado madre. Con manos temblorosas, abrí el cajón y saqué la última carta que había recibido esa misma mañana. La letra en el papel ya no era elegante y altiva como antes, sino garabateada, temblorosa, quizás debido a las manos acostumbradas al trabajo duro en prisión. Estimada madre Elena, no sé si alguna vez abrirá estas cartas, pero sigo escribiendo. Hoy es Nochebuena, la primera noche de mi vida que tengo que celebrar la Navidad entre estas 4 paredes frías, sin vino, sin fiestas, solo el murmullo de las oraciones de mujeres equivocadas como yo. Madre, no escribo esta carta para pedir o suplicar a Carlos que me rescate. Durante los últimos 6 meses aquí, he tenido que trabajar en la lavandería. Por primera vez en mi vida, mis manos, las manos que solo sabían sostener una copa de vino y señalar, han tenido que sumergirse en agua fría, han tenido que frotar ropa sucia. Al principio, sentía mucho odio, gritaba, maldecía mi destino y también a usted. Pero luego, algo sucedió la semana pasada. En la celda de al lado entró una chica joven, de mi misma edad. Fue arrestada por robar leche y medicinas en el supermercado. ¿Sabe, madre? No robó para ella, sino para llevarle a su madre anciana, postrada en cama en una pensión. Todas las noches lloraba, no por miedo a la cárcel, sino por miedo a que su madre en casa no tuviera quien le cambiara los pañales ni quien le diera de comer. Al verla, de repente me sentí asquerosa. Recordé los días en Coyoacán. Recordé su figura temblorosa cuando me entregaba las monedas que había pedido en la plaza. En ese momento, solo veía las monedas sucias. No veía que eran el sudor, la sangre, la humillación de una madre que quería proteger la armonía familiar. Lo tenía todo. Un marido que me amaba, una casa hermosa, dinero de sobra y una suegra amable. Pero la avaricia y el egoísmo me cegaron. Convertí mi paraíso en un infierno para otros, para finalmente encerrarme en el infierno real.
Ayer, la hermana carcelera me dio una pequeña galleta como regalo de Navidad. Iba a comérmela con avidez, porque tenía hambre. Pero luego me acordé de usted, madre. Recordé los días en que la obligaba a pasar hambre en el frío patio. La galleta se me atragantó en la garganta. Partí la galleta por la mitad y se la di a la joven de la celda de al lado. En el momento en que ella me sonrió agradecida, de repente sentí una extraña ligereza en mi corazón. Una sensación de paz que nunca había tenido al comprar bolsos Chanel o ir a spas caros. Madre, sé que una disculpa ahora es demasiado tarde y barata. Pero aún quiero decir, lo siento, madre. Le agradezco la última frase que me dijo en el tribunal. La cárcel es el único lugar donde puedes aprender a ser una persona. Tenía razón. Aquí. Perdí mi libertad. Pero comencé a recuperar mi humanidad. No espero su perdón. Solo espero que se cuide. Les deseo a usted y a Carlos una feliz Navidad. La pecadora, Sofía. Mis lágrimas cayeron, emborronando el papel. No lloraba por lástima por ella, sino por emoción. Las personas, a veces, tienen que llegar al límite de la pérdida para darse cuenta del valor de las cosas sencillas que alguna vez pisotearon. Carlos salió con 2 tazas de ponche caliente. Al verme llorar, dejó las tazas preocupado. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Otra vez una carta de ella? Déjame tirarla». Negué con la cabeza, entregándole la carta a mi hijo. «Léela, hijo. Este es el regalo de Navidad más significativo que he recibido». Carlos tomó la carta y la leyó rápidamente. Su rostro endurecido se relajó gradualmente. Su mirada se suavizó un poco, aunque aún conservaba su seriedad. Dobleó la carta, la puso sobre la mesa y suspiró. «Parece que realmente está cambiando. Pero el precio a pagar es demasiado alto, ¿verdad, mamá?» Miré el fuego bailando en la chimenea. Tomé un sorbo dulce de ponche y dije pensativamente: «Así es la vida, hijo. Hay quienes aprenden con sabiduría, pero hay quienes, como Sofía, solo pueden aprender con dolor. Lo importante no es dónde esté, sino en qué persona se está convirtiendo. Creo que el castigo de la ley ha encarcelado su cuerpo, pero es el arrepentimiento lo que libera su alma». Carlos asintió. Se sentó a mi lado, tomando mi mano arrugada. Fuera de la ventana, las campanas de la iglesia sonaron, anunciando la medianoche. Cristo había nacido, trayendo el mensaje de salvación y esperanza. Oré en silencio por Sofía, para que, entre esas 4 paredes frías, siguiera nutriendo la semilla de humanidad que acababa de brotar. Y me di cuenta de una gran lección para mí misma. Nunca es demasiado tarde para que una persona cambie. Y nunca es un desperdicio mantener un poco de fe en la conciencia humana, incluso con quien nos causó más dolor. El perdón no solo libera al culpable, sino que también trae paz eterna al alma de la víctima. «Feliz Navidad, mamá», dijo Carlos, apoyando la cabeza en mi hombro. «Feliz Navidad, hijo». Sonreí, sintiendo el calor extenderse por toda la habitación y también en mi viejo corazón. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia ha tocado su corazón, compártala con sus seres queridos. A veces una sola historia es suficiente para aliviar un día agotador. Comparta las historias que usted o sus seres queridos han vivido. Y escuche los viajes de mujeres que han transformado el dolor en fuerza y la herida en sabiduría. Cada día una mujer, cada día una lección de coraje y dignidad. Que la gracia de Dios esté con usted. Nos vemos en la próxima historia.